Los científicos siguen encontrando nuevos planetas a los que llaman supertierras. Se trata de una clase de planetas más masivos que la Tierra, pero mucho más ligeros que los gigantes de hielo como Urano y Neptuno. Las supertierras pueden estar hechas de roca, gas o una combinación de ambos. A menudo son dos o incluso hasta veces más grandes que la Tierra. Son interesantes de estudiar, pero están demasiado lejos de nosotros. Son bastante comunes fuera de nuestro sistema solar, junto con otros planetas interesantes como los mini Neptunos. También pueden ser enanos gaseosos, gigantes de hielo o enormes cuerpos rocosos. Pero, de nuevo, no tenemos nada de eso. Pero algo que sí tenemos y que no tienen en esos otros planetas solares, Júpiter. Es el objeto más grande y pesado que orbita alrededor de nuestro Sol. Este rey de los planetas posee una poderosa fuerza para dominar nuestro sistema solar. Júpiter es conocido por comer planetas. Un protoplaneta chocó con él hace unos 4.500 millones de años, cuando Júpiter era todavía un planeta joven en sus inicios. Este protoplaneta era 10 veces más pesado que la Tierra y estaba hecho de hielo y roca. La colisión fue enorme. El núcleo de Júpiter se rompió y el helio y el hidrógeno se mezclaron con materiales más densos. Con el tiempo, el material pesado se asentó de nuevo en el núcleo denso, que es lo que vemos hoy. Y si antes se tragó a un planeta, podría seguir haciéndolo también. Sospechamos que nuestro sistema solar solía tener muchos más planetas grandes de los que tiene ahora. Por ejemplo, hoy está un poco vacío alrededor de Mercurio. Áreas similares alrededor de muchas otras estrellas centrales están definitivamente más repletas de planetas de masa intermedia. Con un tamaño entre la Tierra y Neptuno, nuestro sistema solar era un lugar caótico en sus inicios. Las estrellas jóvenes estaban rodeadas de discos arremolinados de polvo y gas, y los planetas se formaban a partir de esos desechos, como los árboles cuando brotan del suelo. Los planetas pequeños y rocosos se formaban con el fuerte calor y la luz cerca de las estrellas, mientras que los gigantes gaseosos se formaban más lejos, donde las temperaturas eran más bajas, lo que significaba que podían conservar más materiales gaseosos. Y, aunque los planetas de nuestro sistema solar se ven hoy bastante estables y tranquilos, siguiendo su órbita, antes no lo eran tanto. Algunos planetas no tenían órbita circular, tenían trayectorias oblongas más excéntricas. Eso los llevaba a oscilar primero hacia sus estrellas y luego más lejos. Era como si la gravedad de otros planetas los hubiera descentrado en su camino. Hay algo que se llama la hipótesis del gran viraje. Explica lo que ocurrió en los primeros millones de años, cuando nuestro sistema solar se estaba formando. En algún momento, Júpiter, uno de los protagonistas, pudo ser atraído por nuestra estrella central. Después de eso retrocedió y se llevó una enorme nube de escombros. Fue como un velero cuando da la vuelta a una boya. Esto se metió con los planetas que estaban en proceso de formación. Después de que Saturno estuviera completamente formado, nuestros vecinos cercanos del sistema solar se despejaron un poco. Pero si la idea del gran viraje es correcta, Júpiter había agarrado todo en su camino y sus migraciones habían causado más colisiones en esta zona. Júpiter podría haber aportado parte del agua que ahora llena los océanos que tenemos en nuestro planeta. Júpiter pastorea muchos asteroides. De vez en cuando envía algunos al espacio interestelar o entre los planetas de nuestro sistema solar. Incluso puede haber participado en la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Cuando la enorme roca espacial chocó con la Tierra, dejó un cráter frente a la costa de la península de Yucatán, en México. Todo ello provocó terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis que tuvieron un gran impacto en toda la vida animal y vegetal de la Tierra. Nadie sabe de dónde vino, ni siquiera estamos seguros de si fue un asteroide o un cometa. Una teoría dice que podría haber sido un cometa procedente de la nube de Oort, formada por restos de hielo y situada en algún lugar del borde de nuestro sistema solar. Podría haber sido desviado de su curso por Júpiter y su poderosa fuerza gravitatoria. Así, nuestro sistema solar era como una máquina de pinball en la que Júpiter, el planeta más grande, patea a los cometas entrantes en órbitas que los envían más cerca del Sol. Cuando estos cometas se acercan al Sol, pueden pasar por fuertes fuerzas de marea que los separan y acaban creando trozos de cometas similares a metralla. Ese evento fue el momento en que nuestros ancestros mamíferos comenzaron a gobernar. Eso significa que sin Júpiter tampoco existiríamos nosotros, ni la Tierra. Parece que nuestro planeta más grande entró girando
evolucionando, destruyó planetas más antiguos y despejó el camino para mundos más pequeños como el nuestro. Júpiter puede haber sido la razón por la que no podemos encontrar al planeta 9 en este momento. Los científicos creen que existe y piensan que podría estar escondido en algún lugar más allá de Neptuno, pero no de Plutón. Hay 3 zonas en nuestro sistema solar: los planetas interiores, los exteriores y los que haya más allá. El misterioso planeta podría tener el tamaño de la Tierra o de Marte. Se arremolinó entre los gigantes gaseosos antes de que estos lo arrastraran hacia las zonas exteriores de nuestro sistema solar o incluso hacia algún lugar del espacio profundo. Júpiter tiene rayas debido a la diferencia de temperatura, gas atmosférico y composición química. Los científicos solían pensar que la única razón de estos diferentes colores era el poderoso viento atmosférico y el material que circulaba entre las capas de la atmósfera. Ahora sabemos que las franjas de color claro o las llamadas zonas nos muestran dónde asciende el gas. Cuando las franjas son de color oscuro se denominan cinturones y pueden indicarnos dónde se hunde el gas. Las lunas de Júpiter también podrían ser la razón por la que el planeta tiene franjas, ya que tiran de sus células de convección atmosférica. En el centro de Júpiter hay un núcleo líquido y denso compuesto por helio e hidrógeno metálico, junto con sus elementos más pesados disueltos. A medida que nos alejamos de su centro, la temperatura y la presión en el interior del planeta disminuyen. Así, el interior líquido da paso a los gases de la atmósfera, de nuevo, principalmente helio e hidrógeno. Nadie sabe a qué profundidad se encuentra este límite líquido-gas, pero es probable que el planeta sea totalmente líquido a un par de miles de kilómetros por debajo de la cima de sus nubes. Júpiter seguiría siendo más grande que otros gigantes, como Saturno, si pudiéramos extraer sus gases. A veces se llama a Júpiter una estrella fallida, aunque eso no es del todo cierto. Está formado en su mayor parte por estrellas regulares similares al hidrógeno, pero aún no es lo suficientemente masivo como para iniciar reacciones termonucleares en su núcleo, lo que acabaría convirtiéndolo en una estrella verdadera. En teoría, cualquier objeto puede convertirse en una estrella si se le añade suficiente materia. Si hay suficiente masa, la temperatura y la presión interna aumentarán y comenzarán las reacciones termonucleares. Así, para convertir a Júpiter en una estrella como el Sol, habría que hacerlo 1000 veces más masivo. Pero para formar una enana roja más fría, solo se necesitarían 80 masas de Júpiter más. De este modo, Júpiter no se convertirá espontáneamente en una nueva estrella de nuestro sistema solar, pero sí muchos objetos espaciales con masa similar colisionan con él, o en otras palabras, si Júpiter se los come, tal vez nunca se sepa. Pero en teoría, si pudiera convertirse en una estrella masiva, habría impedido la formación de otros planetas en órbitas estables. También habría aumentado la radiación que recibe la superficie de esos planetas, por lo que sería muy difícil que la vida se desarrollara en nuestro sistema solar. Júpiter es el planeta que gira más rápido en nuestro sistema solar. Solo necesita 10 horas para realizar una rotación completa sobre su eje. A pesar de que es enorme, más de 300 veces mayor que la Tierra y 2,5 veces más masivo que el resto de los planetas de todo nuestro sistema solar juntos. Pero, si se hiciera más masivo, se encogería. Más masa haría a Júpiter más denso, lo que significa que empezaría a jalarla hacia adentro de sí mismo. Así, podría llegar a tener 4 veces más su masa y seguiría teniendo el mismo tamaño. ¿Reconoces este majestuoso mundo? El segundo planeta más grande desde el Sol. Un gigante gaseoso con un brumoso aspecto marrón amarillento, con 7 enormes e intimidantes anillos. Bien, no puede ser otro que Saturno. Recientemente el telescopio espacial Hubble ha hecho un descubrimiento asombroso. Al parecer los anillos del planeta han estado trabajando en algo durante mucho tiempo. Un nuevo estudio ha revelado que estos emblemáticos anillos están calentando la atmósfera superior de Saturno. Lo mejor de todo es que los investigadores de la NASA afirman que es algo que los científicos nunca han observado en ningún otro lugar de nuestro sistema solar. Este secreto ha estado oculto a plena vista durante 40 años y fue descubierto recién después de analizar las observaciones recibidas del telescopio espacial Hubble, de la sonda Cassini, ya retirada, y de las naves Voyager 1 y 2. Esta inesperada interacción del gigante gaseoso con sus anillos podría convertirse en una herramienta para predecir si los planetas de otros sistemas estelares también tienen anillos magníficos o similares a los de Saturno. Entonces, ¿cómo se ha descubierto que el planeta gigante está siendo cocinado lentamente por sus propios anillos? La prueba reveladora es un exceso de radiación ultravioleta. Puede verse como una línea espectral de hidrógeno caliente en la atmósfera del gigante gaseoso. El aumento de la radiación solo puede significar que algo está calentando la atmósfera superior desde el exterior.
Aún no está muy claro cómo se produce este proceso, pero la explicación más probable es que las partículas heladas del anillo llueven sobre Saturno y provocan este calentamiento. También podría ser el impacto de meteoritos diminutos o las partículas del viento solar. El calentamiento podría deberse a la radiación ultravioleta solar o algunas fuerzas electromagnéticas que captan polvo cargado eléctricamente. Cuando la sonda Cassini de la NASA finalizó su misión y se sumergió en la atmósfera de Saturno, tuvo tiempo suficiente para medir los componentes atmosféricos. Y resultó que efectivamente muchas partículas caían desde los anillos. Pero en cualquier caso, el proceso de calentamiento se produce bajo la influencia del campo gravitatorio del gigante gaseoso. Los astrónomos ya conocían la lenta desintegración de los anillos de Saturno, pero la manera en que afecta este proceso al planeta, eso es nuevo. Bien, ¿te acuerdas de la nave espacial Cassini de la NASA que he mencionado antes? Durante más de una década estuvo estudiando Saturno, compartiendo imágenes del enorme planeta y de sus lunas heladas. Nos llevó a mundos maravillosos donde los ríos de metano desembocan en mares de metano y chorros de gas y hielo lanzaban material al espacio. Además, Cassini también estudió la magnetosfera de Saturno. El caso es que las fuerzas que actúan en las profundidades producen una burbuja magnética gigantesca alrededor del planeta, y esta burbuja se llama magnetosfera. Por desgracia, los astrónomos aún tienen muy poca información sobre este fenómeno, ya que los campos magnéticos son invisibles y, por supuesto, se estudian mejor desde adentro. Imagínate lo siguiente. Un flujo de partículas cargadas eléctricamente procedentes del Sol, también conocido como viento solar, se extiende por el sistema solar a millones de kilómetros por hora. De repente algo aparece en su camino. Es el campo magnético de Saturno que protege al planeta haciendo retroceder a las partículas solares. Como resultado, las fuerzas magnéticas del Sol hacen estragos fuera de la magnetosfera de Saturno, mientras que dentro de las burbujas protectoras del gigante gaseoso dominan sus propias fuerzas magnéticas. Nuestro planeta también tiene un campo magnético, pero crea una magnetosfera mucho más pequeña. Aún así, nos protege eficazmente de las partículas nocivas procedentes del Sol y del espacio. Pero aunque Saturno esté protegido por su magnetosfera, el Sol se las arregla para molestar al planeta. Los vientos energéticos de nuestra estrella barren al gigante gaseoso causando auroras enormes, pero a diferencia de las de la Tierra, las auroras de Saturno solo pueden verse en luz ultravioleta. En otras palabras, son invisibles desde la superficie de la Tierra. Para verlas, debes viajar al espacio. Por otro lado, hay diferentes tipos de auroras en el gigante gaseoso. Por ejemplo, una de ellas se desencadena a causa de las partículas cargadas procedentes de erupciones volcánicas en las lunas del planeta. Y algunas de las auroras de Saturno podrían depender de los potentes vientos que se arremolinan en su atmósfera. Estos vientos soplan en la ionosfera, que es una región situada bajo la magnetosfera. Los mismos vientos podrían ser responsables de la velocidad de rotación variable del planeta. Este fenómeno dificulta a los científicos calcular cuánto dura un día en el planeta anillado. Hablando de vientos, Saturno tiene un misterioso vórtice que se arremolina sobre el polo sur del planeta. Tiene el aspecto de una enorme tormenta similar a un huracán en la Tierra, pero solo su ojo mide casi 4.000 kilómetros de diámetro. En comparación, el ojo de un huracán terrestre típico solo mide entre 3 y 5 kilómetros de ancho. Lo que confunde a los astrónomos es que, aunque el fenómeno parece un huracán, no se comporta como tal. Está inmóvil y sigue girando sobre la misma zona del polo sur. Y mientras que los vórtices polares de la Tierra tienen núcleos fríos, el de Saturno es cálido. Y ahora prepárate para otra sorpresa que Saturno nos tiene reservada. Es una imagen enviada a la Tierra por el telescopio espacial Hubble. Se aprecian un par de manchas sombreadas en el lado izquierdo de los anillos del planeta. Son informalmente llamados radios, quizá porque se parecen a los radios de una bicicleta. El sombreado y la forma de los radios varían. Pueden parecer oscuros o claros. Depende del ángulo y de la iluminación. A veces incluso tienen el aspecto de manchas en lugar de tener la clásica forma radial. Tampoco duran mucho. Pero la buena noticia es que empezarán a aparecer más y más a medida que nos acerquemos al 6 de mayo de 2025. En esa fecha se producirá el equinoccio de otoño en Saturno. Bien, en la Tierra es el momento en el que el Sol está exactamente sobre el ecuador del planeta, y el día y la noche tienen la misma duración. Pero en Saturno es un poco diferente. Como nuestro planeta, Saturno está inclinado sobre su eje. Por eso tiene 4 estaciones.
Pero como la órbita del gigante gaseoso es mucho mayor, cada una de estas estaciones dura unos 7 años terrestres. Un equinoccio se produce cuando los anillos de Saturno están inclinados con respecto al Sol. Pero, ¿cuál es la causa de los radios? Los astrónomos creen que podría ser el campo magnético del gigante gaseoso. Cuando un campo magnético planetario interactúa con el viento solar, crea un entorno cargado eléctricamente. Como ya sabemos, en la Tierra esto da lugar a famosos juegos de luces llamados auroras boreales. En el caso de Saturno, las partículas más diminutas del anillo helado también podrían cargarse, y es probable que estas partículas leviten temporalmente por encima de las rocas más grandes de los anillos. Los radios de los anillos de Saturno fueron avistados por primera vez por la misión Voyager de la NASA. Ocurrió a principios de los años 80. Por aquel entonces, no sabíamos que estos radios eran un fenómeno estacional. Al fin y al cabo, la Voyager 2 acababa de pasar junto al planeta y se había alejado a toda velocidad. Para averiguar qué eran estos radios y cómo funcionaban, los astrónomos necesitaban un telescopio espacial que pudiera observar los anillos de Saturno desde lejos, como el Hubble. El último equinoccio de Saturno se produjo en 2009. Fue entonces cuando la sonda espacial Cassini viajaba alrededor del gigante gaseoso. Envió a la Tierra imágenes sorprendentes. Consiguió demostrar con bastante rapidez que los radios no se debían a interacciones gravitatorias con Saturno ni a la influencia de las lunas grandes o pequeñas que forman los anillos del planeta. Fue en 2005 cuando Cassini confirmó que los radios estaban relacionados con el campo magnético de Saturno. Y aunque esa misión finalizó en 2017, ahora el Hubble mantiene su seguimiento a largo plazo de los cambios que se producen en Saturno y sus alrededores. A pesar de todas las observaciones, los astrónomos siguen sin poder predecir el comienzo y la duración de la estación de los radios. Por suerte, los prominentes anillos de Saturno son un laboratorio perfecto para estudiar este fenómeno, porque aunque otros gigantes gaseosos del sistema solar también tienen anillos, no son tan visibles. Y los científicos no saben si en esos planetas se producen radios. ¿Por qué amamos tanto a Saturno? Cierto, porque nos encantan sus increíbles anillos. El planeta se destaca en el sistema solar debido a ellos. Los anillos principales tienen un diámetro de 270.000 kilómetros, pero su grosor no supera los 100 metros. El anillo exterior más lento de Saturno gira a unos 16,4 kilómetros por segundo. Es más lento que la rotación del propio Saturno. Pero, ¿sabías que este planeta no tuvo anillos durante la mayor parte de su historia? Descubramos cómo se formaron. Usando la inmersión final de Cassini en el planeta, los investigadores pudieron estimar la masa de los anillos, 15.000 millones de kilómetros. Además, han determinado que los anillos tenían entre 10 y 100 millones de años, es decir, que son mucho más jóvenes que el propio planeta. La cosa es que los anillos solo se ven sólidos. Están hechos de miles de millones de trozos de roca y hielo. La mayoría son tan pequeños que parecen granos de azúcar, y otros son del tamaño de una casa o incluso de una montaña. Los trozos más internos de hielo y roca vuelan a través del espacio a unos 83.686 kilómetros por hora. Hay radios misteriosos en los anillos. Parece que se forman y se dispersan en solo un par de horas. Y estos radios podrían consistir en láminas cargadas eléctricamente de partículas diminutas formadas cuando pequeños meteoros golpean los anillos. O tal vez sean corrientes de electrones de los relámpagos de Saturno. Una teoría dice que los anillos se formaron de todo ese material que quedó después de que Saturno se formara, que no pudo crear una luna. También hay una teoría que dice que existió Theia, un planeta del tamaño de Marte que chocó con la Tierra hace unos 4.500 millones de años. Las partes más ligeras de la corteza se lanzaron al espacio durante el impacto, mientras que su núcleo más denso se quedó atrás. Pero en el caso de Saturno, todos esos escombros tal vez no formaron una luna nueva, pero sí los anillos por los que muchas personas reconocen hoy a este planeta. Otra teoría es que los anillos se formaron a partir del polvo y los escombros de una luna que terminó destruida por un gran impacto, tal vez de un asteroide o de un cometa. O tal vez los anillos están ahí porque una vez una luna se desmoronó debido a las fuerzas de marea provenientes de su propio planeta padre. Si estos anillos se hubieran formado en el mismo periodo que lo hizo Saturno, habrían tenido más de 4.000 millones de años para recolectar un poco de escombros y suciedad provenientes de las colisiones de micrometeoritos.
pero los anillos consisten principalmente en hielo y agua. No hay suciedad en absoluto, lo que significa que son más jóvenes de lo esperado. Y la naturaleza de este sistema de anillos nos dice un par de cosas sobre el interior borroso de Saturno. Borroso significa que su núcleo es como lodo. El hielo y el hidrógeno en Saturno se mezclan con más y más roca y hielo a medida que te acercas al núcleo del planeta. Es similar a lo que ves en nuestros océanos. Cuanto más profundo vas, aumenta el nivel de salinidad. Pero los anillos pueden desaparecer en un futuro lejano. Los anillos en general son más comunes de lo que pensamos. Júpiter, Urano y Neptuno tienen su propio sistema de anillos, pero no todos los planetas tienen los mismos. Saturno tiene un halo fascinante y definitivamente los anillos más espectaculares. Otros, en su mayoría, tienen anillos hechos de polvo y partículas rocosas, y no solo los planetas. Otros cuerpos espaciales pueden tener anillos, como el asteroide llamado Chariklo. Pero aunque los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar tienen anillos, los rocosos o los llamados terrestres no los tienen. Y una teoría dice que podría haber sido así porque los planetas gaseosos en el área exterior del sistema solar protegían a los rocosos que se formaron en el sistema solar interior de todas esas colisiones que posiblemente podrían haber formado anillos a su alrededor. O podría deberse a que los gigantes gaseosos son mucho más grandes y su enorme volumen les permite tener un sistema de anillos que puede permanecer estable. ¿Y si la Tierra también hubiera tenido anillos en el pasado? Tal vez en el momento de la gran colisión cuando se podría haber formado nuestra Luna. Pero ahora hablemos de algunas otras cosas interesantes que suceden en nuestro sistema solar. Plutón, un pequeño planeta enano en el borde de nuestro sistema solar, al que solíamos llamar planeta, tiene una atmósfera bastante extraña. Nadie esperaba ver una neblina de hasta 1600 kilómetros. Eso significa que se elevaría más arriba de la superficie que la atmósfera de nuestro planeta natal, y la atmósfera de Plutón tiene cerca de 20 capas. Son más compactas y mucho más frías de lo que esperaban los científicos, y toneladas de gas nitrógeno escapan de Plutón por hora, pero el planeta enano aún encuentra la manera de crear constantemente nuevos suministros de todo el nitrógeno que pierde. Una teoría dice que probablemente produce estos suministros a través de la actividad geológica. Nuestra luna es bastante pacífica, pero eso no es algo que podamos decir de Io, una de las lunas de Júpiter. Esta tiene cientos de volcanes. Es la luna con mayor actividad volcánica de nuestro sistema solar. Io envía columnas de azufre hasta unos increíbles 300 kilómetros en su atmósfera. Los volcanes lanzan muchas partículas y gases al espacio justo al lado de Júpiter cada segundo. Sus actividades eruptivas ocurren debido a las poderosas fuerzas gravitatorias y el campo magnético de Júpiter. El interior de Io se tensa y se relaja todo el tiempo, dependiendo de qué tan cerca o lejos esté de Júpiter. Y es por eso que genera suficiente energía para tener una naturaleza tan eruptiva. Hablando de volcanes, Marte tiene uno más grande que todo el estado de Hawái. Al principio probablemente dirías que es un planeta tranquilo y pacífico, pero una vez, enormes volcanes dominaron su superficie. Sí, eso incluye el conocido Monte Olimpo, el volcán más grande jamás encontrado en todo nuestro sistema solar. Tiene 602 kilómetros de ancho, comparable al tamaño de Arizona. El Monte Olimpo tiene 25 kilómetros de altura, 3 veces la altura de nuestra montaña más alta, el Monte Everest. Y por su volumen, este volcán es 100 veces más grande que el más grande de la Tierra. Marte puede tener volcanes tan grandes porque su gravedad es significativamente más débil que la de nuestro planeta de origen. Además, la corteza de la Tierra se mueve todo el tiempo. A diferencia de la corteza marciana, ¿sabes cómo se formaron las islas hawaianas? Un punto caliente en el manto creó una cadena de volcanes en la corteza que flotaba sobre él. Un volcán marciano puede crecer porque su superficie no se mueve, por lo que un volcán podría acumular masa durante más tiempo en un solo lugar. Miranda es una de las lunas más extrañas de la parte exterior de nuestro sistema solar. Es una luna sombría que orbita alrededor de Urano, con muchos cráteres, crestas afiladas y disrupciones similares en su superficie. Por lo general, este tipo de relieve indica que un área determinada solía tener mucha actividad volcánica, pero ese no fue el caso de Miranda. Además, esta luna es demasiado pequeña para generar actividades tectónicas, otro elemento que podría formar este tipo de superficie. Una teoría dice que la fuerza gravitatoria de Urano podría haber causado la acción de empujar y jalar, algo que provocó todos estos baches en la superficie de Miranda. Tendremos que enviar otra nave espacial para averiguar qué pasó allí. Todos estamos hechos de polvo de estrellas. El 97% de los átomos de los que estamos hechos son los mismos que el material del que se compone nuestra galaxia. Los componentes básicos de la vida es un término que usamos para un grupo de elementos que son vitales para la vida en la Tierra.
Y las estrellas también tienen estos elementos, pero en diferentes proporciones. Por ejemplo, nuestra masa tiene un 65% de oxígeno, mientras que los elementos que medimos en el espacio, como los espectros de las estrellas, tienen menos del 1% de oxígeno. Mercurio ya es el más pequeño de nuestro sistema solar, en la categoría de planetas, excluyendo algunos otros cuerpos como el planeta enano Plutón, y ahora parece que encima se está encogiendo. Es el segundo más denso después de nuestro planeta, pero se está volviendo más denso con el tiempo. Durante mucho tiempo los investigadores pensaron que la Tierra era el único planeta de nuestro sistema solar con actividades tectónicas, pero ahora sabemos que Mercurio también es tectónicamente activo. La nave espacial Messenger logró cartografiar todo el planeta. Los científicos se dieron cuenta de que está lleno de escarpes de fallas, algunos accidentes geográficos similares a acantilados. Dado que estos son relativamente pequeños, probablemente sean jóvenes y Mercurio todavía se está contrayendo incluso 4.500 millones de años después de que se formó nuestro sistema solar. Imagina un mundo inmóvil y helado. Es antiguo. Tiene unos 4.500 millones de años. Los rayos del sol apenas lo calientan y está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es más pequeño que nuestra luna, pero un poco más grande que Plutón. Se llama Europa. Es el sexto satélite de Júpiter y una de las lunas más grandes del sistema solar. Pero, ¿qué es lo mejor de este lejano lugar? Podría albergar vida. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema para buscar nuevas formas de vida. Todo porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 64 a 160 kilómetros. Sí, está oculto bajo una capa de hielo que se calcula que tiene entre 16 y 32 kilómetros de espesor, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que montones de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, será difícil que las misiones de búsqueda de vida puedan acceder a un entorno tan profundo. Por el lado bueno, los científicos ya tienen pruebas de que hay piscinas mucho menos profundas que probablemente se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían estar incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene dos ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo, si es cierta, puede facilitar que futuras misiones encuentren estas formas de vida, si es que las hay. Curiosamente, el nuevo descubrimiento sobre estas piscinas poco profundas se produjo por pura suerte. El científico que dirige la investigación, Riley Kohlberg, vio accidentalmente una presentación de su colega, un científico planetario. Este mostró una imagen de crestas dobles en la superficie de Europa. Kohlberg recordó que había visto unas similares en la Tierra, pero mientras que estas formaciones son raras en nuestro planeta, son mucho más numerosas en Europa. Los siguientes estudios sugieren que las crestas de la luna de Júpiter podrían ser el resultado de un ciclo específico, similar al de la Tierra. En este ciclo, el agua líquida se congela y luego se descongela en el interior de una capa de hielo, que es un entorno de bastante alta presión. Esto hace que la capa se mueva hacia arriba una y otra vez, creando una estructura de dos picos. O al menos eso es lo que ocurre en la Tierra. Si los procesos en Europa son similares, puede probarse la presencia de aguas poco profundas en el satélite. Por supuesto, la temperatura, la presión y la química son muy diferentes en esa luna. Y los científicos aún no saben cómo se comporta el hielo allí. Por eso no pueden entender cómo de profundas o grandes son las bolsas de agua ni cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero lo que está más o menos claro es que es muy probable que estos entornos bajo el hielo de Europa estén protegidos de la dura radiación de Júpiter que azota la superficie del satélite. Lo que, a su vez, aumenta las posibilidades de que exista vida en Europa. Ahora, ¿podemos volver al hecho de que el océano de Europa parece ser salado? Las vetas rojas de la superficie del satélite podrían tener este color debido a su contenido químico. Probablemente sean una mezcla congelada de aguas y sales. Esto es bastante inusual, porque tal composición no coincide con ninguna sustancia conocida aquí, en la Tierra. En cuanto a las manchas amarillas de su superficie, podrían deberse a la presencia de cloruro de sodio. Esta sustancia es conocida como sal de mesa. Los científicos intentaron recrear las condiciones de Europa en un laboratorio. Descubrieron que combinando agua, sal de mesa, temperaturas de congelación y alta presión, podían obtener un nuevo tipo de cristal sólido. Esta sustancia podría existir tanto en el fondo del océano de Europa como en la superficie lunar. Pero aparte de esta información, los investigadores están a oscuras.
Con suerte, encontraremos las respuestas a algunas de estas preguntas hacia 2030. Será entonces cuando una misión llamada Europa Clipper, que será lanzada por la NASA, llegará probablemente a Europa. Esta va a realizar varios sobrevuelos cercanos y averiguar si puede existir alguna forma de vida en la Luna. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea también visitará Europa en los próximos años. Pero Europa no es el único lugar del sistema solar que podría albergar o haber albergado vida. En 2003, Mars Express, una nave espacial lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas en la atmósfera lo producen los seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, este gas desapareció casi por completo del planeta rojo. Y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la dura radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de ese planeta en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto. Y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años, lo que significa que si existió vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. Ahora mismo no hay agua corriente en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, por lo que está profundamente congelada. Aún así, podría haber 6 tipos de bacterias y hongos viviendo bajo tierra en el planeta rojo. El más probable de ellos es el apodado Conan la bacteria, debido a su naturaleza resistente. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. Pero ahora pasemos a Venus. En 2020, los científicos anunciaron que en la atmósfera tóxica venusina había algo que podía significar la existencia de vida. Desgraciadamente, no tenían ninguna prueba, ya que no hubo oportunidad de recoger ningún espécimen de microbios ni de hacer fotos de vida extraterrestre. Pero afirmaban que habían descubierto allí una sustancia química llamada fosfina, y era algo importante. Si no era una sustancia química desconocida la que producía este gas, podría haber algún tipo de vida microbiana implicada en el proceso. La fosfina está compuesta por 3 átomos de hidrógeno y 1 de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida terrestre que necesite oxígeno, incluidos los seres humanos. En nuestro planeta, la fosfina puede encontrarse en lugares sin oxígeno o con poco oxígeno, como pantanos y marismas. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También puede producirse industrialmente. Ahora que lo pienso, se supone que la fosfina no está del todo en la atmósfera de Venus. Este gas necesita una presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero en Venus, totalmente inesperado. Es imposible que la fosfina se produzca de forma natural en este planeta. Pueden crearse pequeñas cantidades durante erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, minerales que salen a la superficie o meteoritos que entran en la atmósfera, pero no tanto como los astrónomos creían haber observado. Y eso tenía que hacer sospechar a los científicos. Sin embargo, estaban demasiado contentos con su descubrimiento. Probablemente pensaron que significaba que podía haber vida en Venus. Pero incluso si este gas fue creado por algunos organismos misteriosos, sería una gran incógnita cómo sobrevivieron en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están formadas casi en su totalidad por ácido, por lo que contienen más de un 90% de ácido sulfúrico. Además, la atmósfera venusina es 50 veces más seca que la del lugar más seco de nuestro planeta. Y, efectivamente, en 2022, gracias a telescopios mejores y de mayor resolución, se llegó a la conclusión de que no había fosfina en la atmósfera de Venus, o que si la había, era una cantidad muy pequeña. De momento, solo nos queda buscar señales de vida más lejos de la Tierra. Alerta de huracán. Todo el mundo se esconde. La velocidad del viento afuera supera los 120 km por hora. Parece mucho, pero esta tormenta se mueve a 650 km por hora. Esperen, ¿existen tales velocidades? Sí, pero para ver una tormenta tan rápida, tendrás que viajar a Júpiter. ¡Que comience el viaje!
El planeta es enorme, caben casi 1300 tierras en este gigante gaseoso. También es increíblemente caliente. Presenta temperaturas que alcanzan los 23.800 grados Celsius en el núcleo. Por desgracia, no es posible aterrizar en la superficie de Júpiter, dado que, al ser un gigante gaseoso, no tiene superficie sólida. Pero puedes adentrarte en su atmósfera. Presta atención a esas gruesas nubes marrones, amarillas, rojas y blancas que pasan a tu lado. Son lo que le dan al planeta un aspecto colorido y rayado. Y si sigues descendiendo hacia el centro, verás que su atmósfera, compuesta principalmente por hidrógeno y helio en estado gaseoso, se vuelve líquida. Esto ocurre debido a la inmensa presión atmosférica. El núcleo del planeta es un objeto misterioso. Los científicos aún no han averiguado si se trata de una bola fundida de líquido espeso o de una roca sólida de 14 a 18 veces más grande que la Tierra. En cualquier caso, explorar Júpiter no es el objetivo principal de tu viaje. No, has venido aquí para ver la Gran Mancha Roja, una enorme tormenta que asola el hemisferio sur del gigante gaseoso. Sus regiones superiores se elevan más de 8 kilómetros por encima de las cimas de las nubes circundantes. La tormenta es 1,3 veces más ancha que nuestro planeta. En 2017, la sonda espacial Juno de la NASA logró recopilar mucha información sobre la Mancha Roja. Al parecer, esta monstruosa tormenta se adentra más de 320 kilómetros en la atmósfera del planeta, entre 30 y 100 veces más profundo que cualquier océano de la Tierra. Pero lo más probable es que estas mediciones sean imprecisas y que las verdaderas raíces de la tormenta lleguen aún más profundo. La Gran Mancha Roja es más fría que el resto de la atmósfera, y ten en cuenta que las temperaturas de Júpiter son de menos 150 grados Celsius en las capas superiores de las nubes. En cambio, cuanto más cerca estés del núcleo, más calor hará. Misteriosamente, las temperaturas más altas jamás registradas en el gigante gaseoso se produjeron en la atmósfera justo encima de la Gran Mancha Roja. Allí se alcanzaron valores de más de 1300 grados Celsius, una temperatura superior a la de la lava de nuestro planeta. Los astrónomos creen que la turbulencia causada por las tormentas es capaz de producir ondas gravitacionales y sonoras que podrían ser responsables del sobrecalentamiento, pero la tormenta en sí es más caliente en la parte inferior que en la superior. Hemos observado el vórtice en movimiento de Júpiter por más de 150 años. Hace un tiempo los astrónomos predijeron que se volvería cada vez más lento y pequeño, o que incluso desaparecería por completo, pero no fue así. Tras haber analizado todos los datos recibidos y con la ayuda del telescopio espacial Hubble, los investigadores se quedaron perplejos al descubrir que, de hecho, los vientos en los límites exteriores de la tormenta se habían vuelto más rápidos. El cambio en la velocidad del viento no es superior a los 2,5 km por hora durante un año terrestre. Es un cambio minúsculo, pero por pequeña que sea la diferencia, sigue representando mucho. La velocidad del viento en los bordes de la tormenta puede alcanzar unos alucinantes 650 km por hora, más rápido que los tornados de la Tierra. Dicho eso, si te encontraras en el centro de la Gran Mancha Roja, no te impresionaría demasiado. Allí los vientos se mueven mucho más despacio. Los científicos se enfrentaron a muchos retos mientras intentaban comprender el misterio de la Gran Mancha Roja. No está claro qué es lo que alimenta la tormenta. ¿Acaso es la naturaleza del planeta anfitrión? Al ser un gigante gaseoso, Júpiter no tiene un suelo sólido, por lo que no hay fricción, tal vez lo único que podría debilitar la tormenta. Los gases calientes de la atmósfera del planeta están siempre en movimiento, suben, bajan, se arremolinan. Es igual a la Tierra, donde el aire más frío y el más caliente se mezclan y se funden para formar tormentas circulares gigantescas. Los astrónomos creen que en el pasado varias tormentas enormes pudieron haberse fusionado para crear la Gran Mancha Roja y que actualmente sigue existiendo gracias a que atrae gases fríos desde abajo y gases calientes desde arriba constantemente. Además, la tormenta podría estar absorbiendo otros vórtices más pequeños, lo que la vuelve aún más poderosa. Lamentablemente, las densas nubes de Júpiter no permiten a los astrónomos ver lo que ocurre en la atmósfera inferior del planeta. Los científicos llevan décadas especulando sobre lo que podría esconderse bajo la Gran Mancha Roja. ¿Un enorme volcán? Es poco probable. Júpiter está formado principalmente por gases. No tiene una corteza que pueda agrietarse y dejar escapar lava de su interior. Y también hay algunas teorías que explican por qué la tormenta tiene su color característico. Varía del blanquecino y salmón pálido a naranja brillante y rojo ladrillo. Algunos científicos creen que la respuesta se encuentra muy por debajo de la Gran Mancha, más cerca de la superficie del planeta. Una capa incolora de gas podría estar reaccionando a la radiación ultravioleta procedente del Sol. Esto es probablemente lo que le da a la tormenta su color rojo. Pero de momento es solo una teoría. Tu suposición es tan buena como la mía, ¿sabes? Júpiter no es el único planeta que puede presumir una tormenta gigante. Existe otra tan amplia como nuestro planeta haciendo estragos en Saturno. Se llama la Gran Mancha Blanca. ¡Qué ingenioso! Tiene una cola de nubes blancas que rodea todo el planeta y ocurre aproximadamente cada 30 años. Esta tormenta comienza como una mancha, pero luego empieza a estirarse y estirarse.
Los astrónomos han descubierto que la Gran Mancha Blanca es en realidad un enorme sistema de tormentas eléctricas. En la parte superior, los relámpagos pueden aparecer más de 10 veces por segundo. Pero el principal misterio de la Gran Mancha Blanca es de dónde obtiene su energía. Algunos científicos creen que podría ser alimentada por el Sol. Otros sostienen que el patrón de nubes de la tormenta solo tiene sentido si existe una fuente interna de calor que pueda alimentar los vientos. En cualquier caso, las tormentas extremas en diferentes planetas del sistema solar no son el único misterio espacial que hace que los astrónomos se rasquen la cabeza. Pasemos a Plutón, el mayor planeta enano conocido del sistema solar, y exploremos su atmósfera. Se eleva muy por encima de la superficie del planeta y tiene más de 20 capas, todas ellas heladas y extremadamente condensadas. Por cierto, nuestra Luna también tiene una especie de atmósfera, se llama exósfera y está formada por helio, neón y argón. Es 10 billones de veces menos densa que la atmósfera terrestre. Mientras viajas por el espacio, ten cuidado con los agujeros negros. Un agujero negro es un lugar donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Sin embargo, a veces los agujeros negros pueden comportarse como un enorme volcán galáctico y de vez en cuando estallan, como yo. Pero en lugar de escupir lava, producen enormes cantidades de energía. Y este fenómeno deja enormes agujeros en la materia y el gas circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los mayores cráteres del universo. Unos telescopios de radio y rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo un berrinche hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias ubicado a unos 390 millones de años luz de la Tierra. En el cráter que este acontecimiento dejó, cabría la Vía Láctea 15 veces. Sí, yo tampoco puedo imaginarlo. Y durante tu viaje espacial, piénsalo 2 veces antes de aterrizar en planetas desconocidos. De lo contrario, podrías acabar en un lugar como K2-141b. Es un planeta fuera de nuestro sistema solar. A primera vista no es tan diferente a la Tierra. Tiene océanos líquidos que se evaporan, forman nubes, se condensan y regresan a la superficie en forma de lluvia. Pero en lugar de agua, llueven rocas. Y es que la superficie de este exoplaneta está cubierta de mares de lava de decenas de kilómetros de profundidad y sus temperaturas alcanzan los 2700 grados Celsius durante el día, suficiente como para que el magma de los océanos se evapore y ascienda a la atmósfera. Después, los vientos supersónicos que pueden moverse a una velocidad de 1,5 kilómetros por segundo transportan este vapor de roca hacia el lado nocturno del planeta. El magma vaporizado se enfría, se vuelve líquido y cae en forma de lluvia rocosa. No debe ser un gran lugar para vacacionar. Demasiado calor y yo mejor paso. Oye, despierta, rápido, escucha eso. Es una señal FM de 5 segundos procedente de una de las lunas de Júpiter. Buscas a tientas tu teléfono e informas a tus colegas. Se asustan con la noticia y corren al laboratorio. Llevas años trabajando con la sonda Juno, que explora Júpiter. Pero esta es la primera vez que presencias algo tan inusual. Ganímedes es la luna más grande de Júpiter y de nuestro sistema solar. Si este cuerpo espacial no orbitara a su alrededor, sería clasificado como un planeta. Es incluso más grande que Mercurio y Plutón. Lo que hace que este satélite destaque entre los demás es el hecho de que tiene su propio campo magnético. La Luna nació hace unos 4.500 millones de años. Esto significa que es tan antigua como el propio Júpiter. Este cuerpo espacial del tamaño de un planeta tarda 7 días terrestres en orbitar el suyo. Todos se reúnen en el laboratorio, esperando con impaciencia que pongas la grabación de la señal procedente del espacio. Tus colegas se ponen a jugar, intentando averiguar cuál es el origen de este misterioso sonido. Cerca del 40% de la superficie de Ganímedes es oscura, con cráteres dispersos, y el 60% es de color claro. Hay formaciones que probablemente fueron causadas por la actividad tectónica o la liberación de agua debajo de la superficie. Los científicos lograron descubrir una fina capa de oxígeno atrapada en la atmósfera lunar. Las temperaturas ahí son súper bajas, entre menos 10 grados Celsius y menos 30 grados Celsius. No hay mucha información sobre cómo se comporta el satélite o qué elementos químicos se esconden en su interior. Algunos de tus colegas intentan crear las mismas condiciones que existían cuando se transmitía el sonido. Durante horas se sientan a esperar, pero nada. Quizá fue una casualidad. Llegan al sistema de control y activan la nave espacial Juno. El objetivo principal de esta misión es observar la gravedad de Júpiter, los campos magnéticos, la atmósfera y la evolución del planeta. Por cierto, también hay pruebas de que la luna más grande de Júpiter también está evolucionando. Dado que tiene un campo magnético que la rodea, las auroras aparecen todo el tiempo. Son gases brillantes que rodean los polos norte y sur del satélite. Si existiera vida en un lugar así, probablemente estaría en el fondo del océano extremadamente salado de Ganímedes. Durante mucho tiempo,
Los científicos pensaron que el Sol era un componente crucial para poner en marcha la vida, pero ahora sabemos que hay organismos que habitan en el fondo de los océanos. Eso se las arreglan muy bien sin la luz de la estrella. Los océanos de nuestro planeta están repletos de algunas de las criaturas más extrañas de todas las formas y tamaños. Los lirios de mar viven a unos 3.000 metros de profundidad. Se llaman así porque parecen flores, pero no son plantas, sino animales. No te dejes engañar por sus tallos y hojas. Son partes del cuerpo equipadas con terminaciones nerviosas para detectar la comida a su alrededor. Los tiburones duendes son probablemente algunos de los tiburones de aspecto más extraño que viven en el fondo del océano. Pueden llegar a medir hasta 3,5 metros de largo y tienen un hocico muy inusual. Ahora, mira los lofiformes. Tienen un punto bioluminiscente en la cabeza para atraer a sus presas y orientarse en el oscuro fondo del océano. Es una linterna natural que nunca necesita baterías nuevas. Sin embargo, solo las hembras tienen estas luces. El cabeza gorda es otro animal extraño que vive en el fondo. Habita en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, a 2.700 metros por debajo de la superficie. Bueno, aunque le pediste a todo el mundo que mantuviera la confidencialidad de la noticia, de alguna manera se filtra a los medios de comunicación y se convierte en un nuevo trending topic. Recibes una llamada de una agencia de noticias. Dicen que quieren entrevistarte sobre este avance que puede demostrar que existe vida en el espacio exterior. Al día siguiente te diriges a la emisora de noticias para hablar de tu descubrimiento. Tienes a toda una audiencia en el estudio observando cada uno de tus movimientos mientras te acercas a tomar un vaso de agua. El equipo se apresura a hacer algunas comprobaciones de última hora antes de que salgas en directo. El maquillador te da los últimos retoques. El técnico de sonido te pide que pruebes el micrófono una vez más. Varios productores están sentados en los asientos delanteros. Las luces brillantes inundan el estudio. Comienza la cuenta regresiva. 3, 2, 1 y... El conductor te presenta y te pide que expliques qué es lo que escuchaste. Les hablas de la sonda espacial Juno que orbita alrededor de Júpiter. Tras un par de preguntas, el presentador saca finalmente la más temida. ¿Podría el misterioso sonido provenir de otra civilización? Todos se inclinan esperando tu respuesta. Te quedas helado, sin saber qué decir. Aunque la presión aplastante en el fondo del océano es 1000 veces más fuerte que a nivel del mar, la vida sigue existiendo ahí. Las algas, consideradas un manjar en el mundo oceánico, están fuera del menú para las criaturas de las profundidades debido a la falta de luz solar. Muchos de estos habitantes del fondo tienen que comer las sobras. Estas se hunden desde las capas superiores del océano. Las temperaturas de congelación y la inmensa presión han alterado las células de estas criaturas. Esto las ha vuelto más resistentes que el pez promedio. Las bacterias han desarrollado sus propias formas de sobrevivir. Los estudios demuestran que se alimentan de ciertos gases y sustancias químicas como el azufre y el dióxido de carbono. El metano y el hidrógeno se liberan cuando las placas tectónicas se mueven unas contra otras, y algunos de estos microorganismos también se alimentan de esos gases. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, son criaturas microscópicas que pueden vivir y prosperar en condiciones extremas. Se pueden encontrar en volcanes, glaciares congelados e incluso en el vacío del espacio, lo que significa que algunas formas de vida podrían existir en Ganímedes. Explicas esto a la audiencia. Luego mencionas que no tienes suficiente información para determinar si fue otra civilización o un fenómeno natural el que produjo el sonido. Esto no significa que el fondo de los océanos helados de Ganímedes no esté repleto de sus propias criaturas bizarras y raras. Podría haber algunas bestias legendarias como el kraken o el leviatán ahí, o extraños peces brillantes con 2 cabezas, uno con tentáculos y una gran aleta, cangrejos gigantes. Las bacterias ahí podrían ser tan variadas como las nuestras. Las plantas, si existen ahí, deben ser lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a las temperaturas bajo cero. Los animales de la luna de mayor tamaño de Júpiter podrían ser tan grandes como nuestras ballenas azules o tan diminutos como el plancton. Después de la entrevista, vuelves al laboratorio para examinar los registros una vez más. De camino a casa, ves carteles tuyos con leyendas como ¿no estamos solos? Te has convertido en una celebridad. Mucha gente te toma fotos. Otras agencias te han contratado para más entrevistas. Algunas revistas científicas incluso quieren ponerte en la portada como la persona del año. Cada vez que llegas al trabajo, esperas que el sonido aparezca de nuevo, pero nada. Envías una señal desde la sonda Juno, intentando establecer algún tipo de contacto con lo que haya producido el ruido. Nada. Esa noche, vuelves a desmayarte sobre tu mesa. El momento eureka te despierta en medio de la noche. Puede que algo se te haya escapado. Haces los cálculos de nuevo y te das cuenta de que la respuesta estuvo delante de ti todo este tiempo. No fue otra civilización la que produjo este ruido. La fuente fueron los electrones.
Cada planeta produce su propio sonido. Se crea cuando las partículas cargadas del viento solar y la magnetosfera del planeta interactúan entre sí. Eso es lo que ocurrió en Ganímedes. Los electrones de su campo magnético, donde la sonda captó la señal, actuaban de forma más extraña de lo habitual, y esto amplificó algunas frecuencias irregulares. Te sientes avergonzado y pasas el resto de la noche haciendo llamadas telefónicas, comunicando la noticia a tu equipo. La agencia que te entrevistó emite un comunicado. Explican que otras civilizaciones no están intentando hacer contacto con nosotros. Te vuelves a sentar en tu escritorio, esperando que ocurra el siguiente gran acontecimiento. Europa es otra de las lunas de Júpiter que puede albergar vida. Está formada por un núcleo de hierro, un manto y un océano salado, del doble de volumen que todos los de la Tierra. Y al igual que Ganímedes, el océano se encuentra bajo una corteza de hielo de agua. Los científicos afirman que incluso podría haber volcanes activos ahí. Y algunas bacterias resistentes podrían vivir en ese lugar. Con suficiente agua, ciertas sustancias químicas y una fuente de energía, Europa podría producir vida. Pero es poco probable que encontremos algo más que diminutos microbios. Así que estás en una habitación llena de gas inflamable. Una chispa puede causar una explosión tan potente que todas las ventanas y puertas saldrían volando con una enorme columna de fuego. Y estás sosteniendo un fósforo. Necesitas un objetivo más grande que esta habitación. ¿Qué tal la habitación más grande de gas explosivo en todo el sistema solar? Conoce a Júpiter. Es el quinto planeta desde el Sol y el más grande de nuestro sistema. Tiene 11 veces el ancho de la Tierra y es casi 2,5 veces más pesado que todos los demás planetas del sistema solar juntos. Si ponemos a Júpiter en la balanza, necesitaríamos unas 317 tierras para equilibrarlo. Pero lo más importante es que tiene mucho metano en su atmósfera. Es el gas que usamos en nuestra cocina o el que le ponemos al auto y se enciende bastante bien. Y lo que es más importante, hay hidrógeno metálico. En su estado normal, el hidrógeno es el elemento más ligero del universo, pero en Júpiter está a una gran presión, más de 400 millones de atmósferas. Como comparación, en la Tierra sientes la presión de una atmósfera. Así que multiplica eso por 400 millones y el hidrógeno se comprime tanto que parece metal líquido. El hidrógeno metálico puede ser un gran combustible. Desprende 20 veces más energía que encender hidrógeno ordinario. Así que tú y tu cerillo pueden divertirse mucho allá afuera. Bien, aquí vamos. El primer problema es la distancia. Júpiter está a solo un planeta de nosotros, pero el camino también está bloqueado por el cinturón de asteroides detrás de Marte. Está lleno de restos de rocas gigantes. En promedio, cada asteroide podría ser tan ancho como la distancia de Los Ángeles a Las Vegas. Hay piedras del tamaño de un estado entero. Y el mayor asteroide de todos es Ceres. Es casi tan ancho como Alaska, incluso se considera un planeta enano. Y este peligroso viaje a Júpiter lleva unos 650 días. Eso es casi 2 años de aburrimiento dentro de una nave espacial. En comparación, el mayor tiempo que los astronautas han pasado a bordo de una es de 84 días. Pero te dejaremos llevar tu colección de DVDs favoritos y un par de bolsas de palomitas. Al final del día podrás dormir un poco después de un duro día de trabajo. Avanza 2 años en el futuro y ya has llegado a tu destino. Ya te estás imaginando encender un fósforo en la superficie de Júpiter, explotándolo como un globo. Ten cuidado cuando te acerques a él. Debido a su gran peso, Júpiter tiene una gran fuerza gravitatoria, unas 3 veces más fuerte que en la Tierra. Cuanto más te aproximes a su superficie, más débil te sentirás, y apenas podrás mantenerte en pie. El peso máximo que puedes levantar aquí también es 3 veces menor, e incluso un cerillo que sostienes en la mano ya se siente más pesado. Si intentas saltar, necesitas más esfuerzo. En realidad ni siquiera puedes hacerlo porque Júpiter es un gigante gaseoso. Eso significa que no tiene una superficie sólida. En teoría, cuanto más profundo te sumerjas en estas nubes, más presión sentirás. Poco a poco las nubes y los gases se espesan y forman una especie de líquido. Pero no hace falta adentrarse tanto. El metano es un gas ligero y está más cerca de la superficie, así que este es el momento de la verdad. Tomas un fósforo, lo enciendes con la caja y... no pasa nada. Bueno, vamos a darle un par de intentos más. Segundo cerillo, tercero... nada funciona. Está bien, tienes un quemador de gas en tu mochila. Desenroscas la válvula al máximo y... otra vez no ocurre nada.
Bueno, eso es porque se necesitan 3 componentes para iniciar el proceso de combustión. El primero es el combustible. Por suerte hay suficiente metano e hidrógeno metálico en Júpiter para hacer estallar todo el planeta en cuestión de segundos. El segundo componente es la fuente de ignición. Es la fuerza inicial que comenzará el proceso de combustión. Puede ser una chispa, una descarga eléctrica o un cerillo como el que tienes en la mano. Y el último ingrediente es oxígeno. Sí, el mismo que respiramos. Es tan importante para el fuego como el propio combustible. Como un experimento, intenta encender una pequeña vela. Ahora cúbrela con un vaso. ¿Ves cómo el fuego sigue ardiendo durante unos segundos y luego se apaga? El combustible sigue ahí, pero el fuego ha consumido todo el oxígeno del interior del recipiente y el proceso de combustión ha terminado. Lo mismo ocurre en Júpiter. Simplemente no puede haber fuego porque no hay oxígeno. Y ni siquiera hay que volar hasta ahí para descubrirlo. Desde la Tierra podemos ver cientos de miles de pequeños meteoritos cayendo en Júpiter. La culpa la tiene el cinturón de asteroides que tiene al lado. Cuando chocan con su atmósfera empiezan a arder, y eso no hace explotar al instante todo el planeta. Pero no te sientas mal, todavía hay una manera de encender este cuerpo celeste de gas gigante. Todo lo que tienes que hacer es desencadenar una reacción termonuclear en cadena en el planeta. Entonces habrá una explosión tan poderosa que será visible desde la Tierra, y será como el nacimiento de una nueva estrella. Para ello necesitamos detonar un reactor nuclear como los que nos dan electricidad aquí en la Tierra. De hecho, tendríamos que enviar todo lo que tenemos a Júpiter, pero incluso eso no sería suficiente. Los grandes asteroides, cuando chocan con el planeta, provocan una explosión mucho mayor. En 2009, un meteorito del tamaño de 5 campos de fútbol se estrelló contra Júpiter. Provocó un estallido de 5.000 millones de toneladas de TNT. Este incidente dejó una mancha oscura del tamaño del Océano Pacífico. Y una explosión aún mayor ocurrió ahí en 1994. Tras esa colisión quedó una mancha gigante en el planeta casi del tamaño de la Tierra. Pero los fuertes vientos y las tormentas empezaron a barrer rápidamente los rastros del estallido. Al cabo de unas semanas, Júpiter tenía un aspecto normal. El problema es que nuestros intentos de hacer estallar el gigante gaseoso tuvieron lugar en la superficie del planeta. Tenemos que colocar una carga del tamaño de la Luna en las profundidades. Una explosión masiva causará una reacción termonuclear y hará que el hidrógeno metálico detone. El proceso del estallido se pone en marcha y en cuestión de segundos, Júpiter explota como un globo gigante, pero este espectáculo será el último que verá la humanidad. La explosión perturbará las órbitas estables de la Tierra y de otros planetas. Nuestra trayectoria alrededor del Sol podría cambiar y puede que veamos el amanecer no en el este, sino en cualquier otro lado del mundo. Cuando el fuerte viento del estallido llegue a la Tierra, comenzará a raspar nuestra atmósfera. Pronto nuestro planeta perderá su capa de ozono. Era el escudo que nos protegía de la radiación solar. En tal situación tendremos que escondernos bajo tierra por el resto de nuestras vidas, pero ni siquiera esto podría protegernos. En poco tiempo la Tierra recibirá una lluvia de miles de meteoritos. Júpiter era tan pesado que mantenía el cinturón de asteroides en su lugar. Sin él, estos empezarían a volar hacia nosotros. Nuestro planeta sentiría una constante lluvia de meteoritos, pero ya no quedaría nadie en la Tierra para observarla. La explosión de Júpiter puede compararse con una supernova. De hecho, el gigante gaseoso es prácticamente una estrella. Si fuera un poco más grande y pesado, empezaría a encogerse. La intensa presión en el núcleo del planeta iniciaría reacciones termonucleares. Finalmente, Júpiter se habría convertido en una enana marrón y sería 50 veces más pesada que ahora. Pero como no tiene suficiente peso para hacerlo, Júpiter es llamado en ocasiones estrella fallida. Bueno, tal vez deberíamos visitar otros planetas gaseosos de nuestro sistema solar y tratar de encender nuestro fósforo ahí. Saturno. La atmósfera de este planeta es similar a la de Júpiter, pero ahí tampoco hay oxígeno para la combustión, así que solo hay que admirar los hermosos anillos del planeta y seguir adelante. Bueno, Urano y Neptuno son mucho más pequeños y no tienen hidrógeno metálico. Así que su explosión no sería tan fuerte, pero aún así no podrías encenderlos con un cerillo, porque no hay una atmósfera llena de oxígeno. Pero hay un planeta en el que se podría prender fuego con el fósforo. Se trata de GJ 1132b, y está a 39 años luz de distancia. Los científicos creen que podría tener oxígeno, aunque no es un gigante de gas que tenga elementos gaseosos combustibles en su atmósfera, pero aún puedes sentarte en su suelo rocoso y hacer una hoguera para admirar el inusual atardecer.